Amigos y amigas, bendiciones de Dios para todos. Es una bendición muy grande que el Señor nos concede el poder estar en sus hogares, sus sitios de trabajo o por donde transiten en este momento. Invitación para que siempre estén en nuestro canal YouTube, disfrutando de estos temas variados, amenos y a profundidad, que siempre nos traerán riqueza de conocimiento. El tema para hoy, sinónimos del pecado. Vamos a ver 3 sinónimos o semejanzas que tienen que ver con lo que es la realidad, la triste realidad del pecado. Número 1, la lepra. 2, la esclavitud. Y 3, la muerte. La primera porción bíblica la encontramos en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Aquí nos dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no tiene conocimiento. Se refiere a un grado de rebeldía, dureza de corazón y, ¿por qué no?, le han dado la vuelta a las cosas que el Señor les ha enseñado, han tomado el camino contrario. El Señor entonces ilustra esta condición, es como una especie de radiografía espiritual para revelar el estado interno, la condición lamentable a que el pueblo ha llegado. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta revelación de la palabra, desde luego, nos produce un gran dolor porque está mostrando un grado de lepra, una enfermedad progresiva que va deteriorando todos los cimientos de la sociedad. Prácticamente hay una orfandad total en la nación. Isaías se refiere a esto cuando escribe el capítulo 6 de su libro. Dice, en el año que murió el rey Usías. Esto significa que había orfandad administrativa, orfandad de gobierno, pero a eso se suma que la nación se había sumido en una degradación moral, espiritual y religiosa que era realmente alarmante. ¿Cómo querían ellos superar tal situación? ¿Cómo querían mejorar esa enfermedad, ese nivel degradante? Se dedicaron a lo que es siempre, las ceremonias, las celebraciones, los rituales. Había muchas fiestas que celebrar, muchas ceremonias que realizar, sacrificios que debían ofrecer. Pero el Señor también toma medidas en cuanto a esto y dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, las festividades, la luna nueva, los días de reposo, todo eso me es abominable. Más bien los invita a que se vuelvan a Él, a que pongan por obra su palabra para remediar tal situación. Esto nos da a entender que ese pecado estaba carcomiendo totalmente todos los cimientos y la estructura, la solidez de ese pueblo maravilloso. Es bueno recordar un poco lo que significa la lepra, porque este primer sinónimo tiene que ver precisamente con esto. La lepra era una enfermedad altamente contagiosa, así que el solo aliento podía transmitir el virus a la esposa, a los hijos o personas que encontraran en el camino. Es más, la persona que tenía lepra o la sufría en un grado mayor, cuando iba por la calle, debía cubrir su rostro
y a la vez anunciar a quienes se encontraban, es decir, a los transeúntes, decirles inmundo, inmundo, inmundo. Es decir, proclamar que estoy inmundo para que la gente haga camino, no sean contaminados con el aliento de la persona enferma. Además, eran aislados de la familia. Generalmente eran llevados a las afueras de la ciudad, lo que se conocía como muladares, los sitios donde se arrojaba normalmente la basura. Un inmundo o un leproso no tenía acceso al templo, no podía participar de las ceremonias, de las festividades que comúnmente se realizaban en la nación hebrea. Todo esto nos da a entender entonces que la lepra es un sinónimo de lo que es el pecado, su gravedad, su profundidad y las consecuencias, lo que llamamos hoy efectos colaterales que provienen como resultado por causa del pecado. Hoy, pues la lepra es una enfermedad ya muy controlada, hay pequeños focos en algunos lugares del mundo, pero no así el pecado se ha propagado a su máximo nivel y produce los mismos efectos, contamina, es decir, trae como consecuencia que muchos otros sigan ese mismo ejemplo, los hijos que siguen el ejemplo de los padres, el amigo que sigue lo que hacen los demás amigos, la familia que imita a la otra familia y sucesivamente. Pero para esa lepra de pecado hay remedio y es lo que queremos proclamar a través de este mensaje. Así como aquel leproso que esperaba a Jesús que descendiera de la montaña donde había estado enseñando largamente la palabra, según lo narra el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Allí había un leproso a la orilla del camino. Cuando Jesús descendió, el leproso se postró a sus pies y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. A lo cual el Señor respondió: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció de él. Ese milagro puede repetirse hoy en toda persona que igualmente se acerque al Señor y quiera ser libre de esta llaga que está carcomiendo su corazón, está dañando su vida y la de toda su familia. El segundo sinónimo, la esclavitud. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y a partir del verso 31, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor está haciendo alusión a ese tipo de esclavitud de la cual el hombre podía librarse por el hecho maravilloso de conocer la verdad. La esclavitud ha sido un flagelo desde tiempos muy antiguos. Es más, los esclavos se compraban, se vendían como mercancía común y corriente en los mercados egipcios, babilonios, en los mercados romanos. Y más recientemente, en el correr de la historia, lo que más opaca la historia de la humanidad es el mercado de esclavos africanos que eran llevados a Europa, fueron traídos a América, y de lo cual hay horrores en los testimonios que se han narrado, se han escrito. La esclavitud no solamente tiene que ver con el tema político, con los imperios ya mencionados. La esclavitud hoy es algo habitual. ¿De qué es esclavo el hombre? De pronto ya no de un imperio, tal vez de una política, pero es esclavo de su pecado. Esclavo de la droga, esclavo del alcohol, esclavo de la infidelidad, esclavo de aberraciones sexuales de todo tipo, esclavo de muchas cosas que lo someten, lo ahogan y en gran medida lo están
llevando a la muerte. Pero de esa esclavitud hay toda una posibilidad de liberarse. ¿Por qué? El Señor mismo lo está diciendo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí está claro que no es el conocer una nueva filosofía, no es el esoterismo, no es una religión en particular, o como se ha creído, y esto muy desacertadamente, en el tema de las cárceles, que éstas pueden restaurar al hombre, pueden reivindicarlo a la sociedad, traer un cambio en su conducta. Por lo general, y esto es lamentable, más bien en las cárceles es donde los delincuentes perfeccionan el arte del robo, ¿por qué no decir? Es un laboratorio donde se procesan mejor los eventos, los atentados, se maduran las ideas y queda descartada entonces la posibilidad que el centro carcelario venga a producir un cambio en términos de ética y moral de la persona. Así que de la esclavitud, el que puede liberar y traer un cambio total en la manera de vivir es el Señor Jesucristo. Él es el gran libertador, está comprobado, miles podemos dar testimonio de esa maravillosa verdad. El tercer sinónimo es la muerte. La muerte se manifiesta por muchas razones, pero hay dos tipos de muerte en particular. Muerte espiritual, cuando el hombre está separado de Dios. Esto entonces da por terminada o se da la ruptura de esa comunión, ese acercamiento de la fuente de agua de vida. Y la muerte física, que es la separación del espíritu de la materia, la cesación de la vida, a lo cual Salomón alude cuando escribe en Eclesiastés el capítulo 12 y el verso 7. El polvo vuelve al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. Pablo hace una referencia directa a este tema. Él dice en Efesios el capítulo 2 y el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que la persona sin Cristo está muerta, está alejada, separada de Dios. Pero cuando esta palabra llega a su mente, a su corazón, cuando hace el efecto, de hecho la palabra es viva, la palabra es eficaz, entonces, si es viva, produce vida. Eso es lo que explica el escritor de la carta a los Hebreos, el capítulo 4 y el verso 12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, más cortante que todas las demás, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que no hay nada oculto que no sea manifiesto en su presencia. Tenemos entonces todo al alcance. La lepra puede ser limpiada, la esclavitud ha de terminar con una gloriosa libertad y la muerte es derrotada porque la palabra de Dios hace esa obra, produce ese milagro para que finalmente se llegue a lo que Pablo decía a los Corintios, segunda carta, el capítulo 5 y el verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Aprovechemos entonces esta maravillosa oportunidad, esta bendición que el Señor nos ofrece gratuitamente. Muchas gracias a todos ustedes por atender, por oír esta enseñanza y no olviden suscribirse en nuestro canal en YouTube para que cada vez todas estas enseñanzas sean suyas y las haga partícipes a miles y miles de personas más que necesitan con urgencia este encuentro con el Salvador del mundo. Mil gracias y hasta pronto.